Hola a todos. Bienvenidos a Atmosfera.net. Soy Santiago, tu anfitrión, apasionado por los misterios de la historia. Hoy exploraremos juntos las fascinantes civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Prepárense para un viaje intrigante a través del tiempo. Empecemos. En este video, descubriremos civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente, dejando a los arqueólogos y científicos con más preguntas que respuestas. Desde los Olmecas hasta los Anasazi, exploraremos los enigmas y teorías detrás de estas fascinantes desapariciones. Acompáñanos en esta intrigante investigación. ¿Sabías que hubo civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro? Los Olmecas, la civilización del Valle del Indo, y los Anasazi son ejemplos de culturas que se desvanecieron misteriosamente. ¿Qué provocó su desaparición? En este video, exploraremos las teorías y enigmas detrás de estos fascinantes misterios históricos. No te lo pierdas. En este video, exploraremos 4 civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente: los Olmecas, la civilización del Valle del Indo, los Anasazi y los Minoicos. Los Olmecas, una cultura avanzada de Mesoamérica, se desvanecieron alrededor del 400 a.C. sin explicación clara. La civilización del Valle del Indo, conocida por sus impresionantes ciudades planificadas, colapsó hacia el 1900 a.C. sin dejar rastro de sus habitantes. Los Anasazi, que habitaron el suroeste de Estados Unidos, desaparecieron abruptamente en el siglo XIII. Finalmente, los Minoicos, una civilización floreciente en Creta, fueron devastados alrededor del 1450 a.C. por causas aún debatidas. Acompáñanos a descubrir estos enigmas. En este video, no solo exploraremos las desapariciones de civilizaciones antiguas, sino que también nos sumergiremos en las teorías y posibles explicaciones detrás de estos enigmas históricos. Analizaremos diferentes hipótesis propuestas por expertos, y examinaremos la evidencia arqueológica y científica disponible para intentar arrojar luz sobre los misterios que rodean las desapariciones de los Olmecas, la civilización del Valle del Indo, los Anasazi y los Minoicos. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y la historia. Los Olmecas, una de las primeras civilizaciones mesoamericanas, florecieron aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 400 a.C. en la región que hoy abarca los estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Esta civilización es considerada la cultura madre de Mesoamérica debido a su influencia significativa en las culturas posteriores, como los mayas y los aztecas. La civilización olmeca se desarrolló en un área caracterizada por suelos fértiles y abundantes recursos naturales, lo que permitió el surgimiento de centros ceremoniales importantes como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo, uno de los asentamientos más antiguos, se destacó por sus complejas obras hidráulicas y sus colosales cabezas de piedra, cada una de las cuales podía pesar hasta 20 toneladas y medía hasta 3 metros de altura. Estas impresionantes esculturas, talladas en basalto, representan una de las manifestaciones artísticas más reconocidas de los Olmecas. La Venta, otro centro importante, se convirtió en el principal centro ceremonial después del declive de San Lorenzo. Aquí, los Olmecas construyeron pirámides de tierra y montículos ceremoniales que reflejan una sociedad altamente organizada y jerárquica. Los Olmecas también son conocidos por sus esculturas de jade, altares de piedra y su escritura jeroglífica, que son evidencia de su avanzada cultura y conocimiento. Los Olmecas destacaron por sus impresionantes logros culturales y tecnológicos. Crearon colosales cabezas de piedra, complejas obras hidráulicas, y avanzaron en la escritura jeroglífica. Su arte en jade y sus elaborados centros ceremoniales, como La Venta y San Lorenzo, influyeron significativamente en las culturas mesoamericanas posteriores, como los mayas y los aztecas. La desaparición repentina de los Olmecas alrededor del 400 a.C. sigue siendo un enigma para los arqueólogos e historiadores. Aunque florecieron durante más de un milenio, sus principales centros ceremoniales, como La Venta, fueron abandonados abruptamente. Las razones detrás de este colapso son objeto de debate, con teorías que incluyen cambios climáticos severos, agotamiento de recursos naturales, y conflictos internos o invasiones externas. Sin evidencia concluyente, su desaparición permanece envuelta en misterio, dejando solo sus impresionantes monumentos y artefactos como testimonio de una civilización que alguna vez fue poderosa y profundamente influyente en la historia de Mesoamérica. La desaparición de los Olmecas alrededor del 400 a.C. podría atribuirse a varias causas.
El cambio climático, incluyendo sequías prolongadas, podría haber afectado su agricultura y recursos. Los conflictos internos, como luchas por el poder y tensiones sociales, también podrían haber debilitado la cohesión de su sociedad. Además, invasiones de grupos vecinos podrían haber contribuido a su colapso. Estas teorías, aunque plausibles, aún no tienen evidencia concluyente, manteniendo el misterio sobre el fin de esta influyente civilización mesoamericana. La desaparición de los olmecas alrededor del 400 a.C. ha generado varias teorías populares, apoyadas en diversa evidencia arqueológica. Una teoría prominente sugiere que cambios climáticos, como sequías prolongadas, afectaron gravemente la agricultura, llevando a la escasez de alimentos y al abandono de los principales centros ceremoniales. Otra teoría apunta a conflictos internos y luchas por el poder, evidenciadas por restos arqueológicos que indican posibles disturbios sociales y destrucción de monumentos. Hallazgos de artefactos quemados y estructuras colapsadas en sitios como San Lorenzo apoyan esta hipótesis. Asimismo, la teoría de invasiones externas plantea que grupos vecinos, atraídos por los recursos y riquezas olmecas, podrían haber invadido y contribuido al colapso de su civilización. Restos de herramientas y armas foráneas en asentamientos olmecas sugieren contactos conflictivos con otras culturas. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas mantiene estas teorías en el ámbito de la especulación. La arqueología sigue revelando nuevas pistas, pero el misterio de la desaparición olmeca persiste, alimentando el interés y la fascinación por esta enigmática civilización. Expertos en arqueología y antropología han ofrecido diversas opiniones sobre la desaparición de los olmecas. Algunos, como la doctora Rebeca González Lauc, sugieren que el cambio climático y las sequías prolongadas fueron factores cruciales. Otros, como el Dr. Richard Deal, apuntan a conflictos internos y luchas de poder como posibles causas. El Dr. Jeffrey Blomster, por su parte, considera las invasiones externas como una teoría plausible. Aunque sus opiniones varían, todos coinciden en que la evidencia actual es insuficiente para una conclusión definitiva, manteniendo el misterio de esta civilización. La civilización del Valle del Indo, también conocida como Harappa, floreció entre el 3300 y el 1900 a.C. en la región que hoy comprende Pakistán y el noroeste de la India. Reconocida por sus avanzadas ciudades planificadas, como Harappa y Mohenjo-Daro, esta civilización destacó en urbanismo, con sistemas de alcantarillado, viviendas estructuradas y calles ordenadas. Su escritura, aún no descifrada, y su economía basada en la agricultura y el comercio reflejan una sociedad sofisticada y organizada que dejó un legado duradero en la historia antigua. La civilización del Valle del Indo, conocida por sus impresionantes logros arquitectónicos y urbanísticos, destacó por su planificación urbana avanzada. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro contaban con un sistema de calles en cuadrícula, diseñado con precisión geométrica. Las viviendas estaban construidas con ladrillos uniformes de barro cocido, y muchas incluían baños privados conectados a un elaborado sistema de alcantarillado, uno de los primeros de su tipo en el mundo. Los edificios públicos y almacenes reflejaban una notable organización social y económica. La planificación y el diseño urbano de esta civilización muestran un alto nivel de conocimiento ingenieril y administrativo. El abandono de las ciudades de la civilización del Valle del Indo alrededor del 1900 a.C. sigue siendo un misterio. Este colapso repentino afectó a grandes centros urbanos como Harappa y Mohenjo-Daro, que fueron abandonados sin una razón clara. Varias teorías intentan explicar esta desaparición. Cambios climáticos severos, como la desecación del río Sarasvati, podrían haber hecho insostenible la agricultura. También se sugiere que terremotos y otros desastres naturales desestabilizaron la región. Además, algunos estudios indican posibles conflictos internos o invasiones de tribus arias. A pesar de estas hipótesis, no existe evidencia concluyente, y la desaparición de esta avanzada civilización continúa siendo un enigma arqueológico. Varias teorías han surgido para explicar el misterioso colapso de la civilización del Valle del Indo alrededor del 1900 a.C. Una de ellas sugiere que cambios en el curso del río Sarasvati, principal fuente de agua, podrían haber causado sequías devastadoras y la eventual desaparición de las ciudades. Otra hipótesis apunta a desastres naturales, como inundaciones o terremotos, que podrían haber destruido infraestructuras clave y desplazado a la población.
Además, se especula que invasiones de tribus arias desde el norte podrían haber contribuido al colapso, desencadenando conflictos y desorganización social. Estas teorías, aunque plausibles, continúan siendo objeto de debate en la comunidad arqueológica, sin una conclusión definitiva sobre la causa exacta del declive de esta antigua civilización. La evidencia arqueológica y científica proporciona pistas importantes sobre el colapso de la civilización del Valle del Indo. Estudios de sedimentos muestran cambios en los patrones climáticos, indicando posibles sequías severas. Además, excavaciones arqueológicas han descubierto restos de inundaciones y estructuras colapsadas en Mohenjo-Daro y Harappa, sugiriendo desastres naturales. También se han encontrado evidencias de conflictos y destrucción en algunos sitios, respaldando la teoría de invasiones. Aunque estas pruebas arrojan luz sobre los posibles factores detrás del declive del Valle del Indo, aún queda mucho por investigar para comprender completamente su desaparición. Las opiniones de los investigadores sobre el colapso de la civilización del Valle del Indo varían. Algunos, como el arqueólogo Michael Jansen, sugieren que cambios en los patrones de lluvia y el agotamiento de recursos hídricos debido a la desviación del río Sarasvati podrían haber sido factores clave. Otros, como el científico climático Liviu Gyosan, enfatizan los efectos devastadores de inundaciones y desastres naturales. Hallazgos recientes, como evidencia de incendios y cambios en la composición de sedimentos, respaldan estas teorías, pero el debate continúa entre los expertos mientras intentan descifrar el enigma de la desaparición del Valle del Indo. Los Anasazi, también conocidos como los antiguos en Navajo, fueron una civilización precolombina que habitó el suroeste de Estados Unidos, principalmente en los actuales estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Su historia se remonta alrededor del 1200 a.C., y alcanzaron su apogeo entre los siglos X y XIII después de Cristo. Construyeron impresionantes estructuras de piedra, como los acantilados de Chaco Canyon y las ruinas de Mesa Verde. Sin embargo, misteriosamente, abandonaron estas áreas alrededor del siglo XIII, dejando preguntas sin respuesta sobre su destino final. Los Anasazi destacaron en arquitectura y astronomía, creando impresionantes estructuras que reflejaban su profundo conocimiento del cosmos. Sus construcciones, como las ruinas de Chaco Canyon y los pueblos en los acantilados, están alineadas con precisión astronómica, indicando su habilidad para rastrear los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Estas estructuras también servían como calendarios solares y lunares, permitiendo a los Anasazi predecir eventos astronómicos importantes, como los solsticios y equinoccios. Su arquitectura intrincada y su comprensión avanzada de la astronomía revelan una civilización profundamente conectada con el cosmos y su entorno. La desaparición de los Anasazi alrededor del siglo XIII es uno de los misterios más intrigantes de la historia de América del Norte. A pesar de haber construido complejas comunidades y ciudades en el suroeste de Estados Unidos, como Chaco Canyon y Mesa Verde, los Anasazi abandonaron repentinamente estas áreas alrededor del siglo XIII, dejando atrás sus hogares y estructuras. Se desconoce la razón exacta de su desaparición, pero se especula que factores como sequías prolongadas, conflictos internos o presiones externas podrían haber contribuido a su colapso. Aunque su destino final sigue siendo desconocido, su legado perdura en las ruinas que dejaron atrás, continuando así su misteriosa historia. Varias teorías han surgido para explicar la misteriosa desaparición de los Anasazi en el siglo XIII. Una de ellas sugiere que sequías prolongadas y cambios climáticos devastadores podrían haber llevado a la escasez de recursos, especialmente agua y alimentos, lo que obligó a la población a abandonar sus asentamientos en busca de nuevas tierras fértiles. Otra teoría plantea conflictos sociales internos, como tensiones por recursos o diferencias políticas, que podrían haber resultado en guerras civiles y desorganización social. Además, se especula que la presión de invasiones externas de tribus vecinas, como los Navajo y los Ute, también podría haber contribuido a la migración y dispersión de los Anasazi. Aunque estas teorías ofrecen posibles explicaciones, el misterio detrás de la desaparición de esta antigua civilización aún persiste, dejando espacio para la especulación y la investigación arqueológica. El análisis de estudios climáticos y arqueológicos proporciona una visión más profunda sobre la desaparición de los Anasazi en el siglo XIII. Estudios climáticos muestran evidencia de sequías prolongadas y cambios climáticos drásticos en la región durante ese período, lo que podría haber afectado la disponibilidad de recursos naturales clave para la supervivencia, como el agua y los cultivos.
Por otro lado, estudios arqueológicos revelan evidencia de conflictos sociales y violencia, como fortificaciones y restos humanos con signos de trauma. Estas investigaciones sugieren que factores tanto climáticos como sociales podrían haber contribuido al colapso de la civilización Anasazi. Sin embargo, el debate continúa entre los expertos mientras intentan comprender completamente los eventos que llevaron a la desaparición de esta antigua cultura. La interpretación de los petroglifos y restos arquitectónicos ofrece pistas fascinantes sobre la vida y el destino de los Anasazi. Los petroglifos, tallados en rocas, muestran escenas de caza, ceremonias religiosas y símbolos misteriosos que pueden revelar aspectos de su cultura y creencias espirituales. Además, los restos arquitectónicos, como las estructuras en los acantilados y los complejos en Chaco Canyon, revelan habilidades de construcción avanzadas y patrones de asentamiento. Estas evidencias arqueológicas ofrecen una ventana al pasado, y ayudan a los investigadores a reconstruir la historia y el legado perdido de los Anasazi. La civilización minoica floreció en la isla de Creta, Grecia, durante la Edad del Bronce, aproximadamente entre el 3000 y el 1100 a.C. Esta civilización, llamada así por el legendario rey Minos, alcanzó su apogeo alrededor del segundo milenio AC y se destacó por su avanzada arquitectura, arte, y comercio marítimo en el mar Egeo. Sus principales centros urbanos incluían Cnosos, Faistos y Malia, donde se encuentran los impresionantes palacios minoicos, famosos por sus intrincadas estructuras y frescos coloridos. La ubicación estratégica de Creta en el cruce de las rutas comerciales del Mediterráneo oriental contribuyó a la riqueza y prosperidad de esta civilización. La civilización minoica de Creta logró grandes avances culturales y económicos que la convirtieron en una potencia en el Mediterráneo oriental. En el ámbito cultural, los minoicos destacaron por su arte sofisticado, incluyendo la cerámica decorada, los frescos coloridos y las esculturas de terracota. Además, desarrollaron un sistema de escritura conocido como lineal A, aunque aún no ha sido descifrado completamente. En lo económico, la navegación y el comercio marítimo fueron fundamentales, permitiendo el intercambio de bienes como cerámica, metales, y productos agrícolas con otras civilizaciones mediterráneas. Su prosperidad económica y cultural los convirtió en una fuerza dominante en la región durante la Edad del Bronce. El colapso de la civilización minoica alrededor del 1450 a.C. es un evento enigmático que ha desconcertado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Se cree que una serie de desastres naturales, incluyendo terremotos y la erupción volcánica de Thera, actual Santorini, desempeñaron un papel crucial en su caída. Estos eventos catastróficos causaron devastación generalizada en la isla de Creta, destruyendo ciudades, palacios y estructuras fundamentales de la sociedad minoica. Aunque algunos creen que la erupción de Thera fue el golpe final que llevó al colapso de la civilización, otros sugieren que factores como invasiones extranjeras o cambios en las rutas comerciales también pueden haber contribuido. En cualquier caso, el colapso de la civilización minoica marcó el fin de una era de esplendor, y dejó un legado perdurable en la historia del Mediterráneo. El colapso de la civilización minoica alrededor del 1450 a.C. ha sido atribuido a diversas causas, siendo una de las más prominentes la erupción volcánica de Thera, un evento catastrófico que habría provocado tsunamis y devastación generalizada en la isla de Creta. Además, se especula que invasiones extranjeras, posiblemente por parte de los micénicos, podrían haber contribuido al colapso, llevando a conflictos y destrucción. También se considera la posibilidad de que terremotos hayan causado daños significativos en la región, debilitando aún más la civilización minoica. Estas teorías, aunque plausibles, continúan siendo objeto de debate entre los expertos mientras intentan comprender completamente los eventos que llevaron al fin de la civilización minoica. La evidencia geológica y arqueológica proporciona una comprensión más clara del colapso de la civilización minoica. Estudios geológicos revelan evidencia de la erupción volcánica de Thera, incluyendo capas de ceniza encontradas en toda Creta y restos de tsunamis en áreas costeras. Además, excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de destrucción masiva en los palacios minoicos, así como objetos valiosos abandonados, lo que sugiere un colapso repentino y caótico. Estas pruebas combinadas respaldan la teoría de que desastres naturales, como la erupción de Thera, jugaron un papel central en el fin de la civilización minoica. Los testimonios de historiadores antiguos y estudios recientes proporcionan una visión amplia del colapso de la civilización minoica. Antiguos relatos,
como los de Heródoto y Tucídides, mencionan eventos catastróficos en el Mediterráneo oriental que podrían estar relacionados con la erupción volcánica de Tera. Estudios arqueológicos más recientes, incluyendo análisis de sedimentos, dataciones por radiocarbono y modelos computacionales, respaldan la hipótesis de la erupción de Tera como una causa principal del colapso minoico. Estos testimonios y estudios proporcionan una imagen más clara de los eventos que llevaron al fin de la civilización minoica, aunque el misterio aún persiste en algunos aspectos. En este video, exploramos 3 fascinantes civilizaciones antiguas y los enigmas que rodean su desaparición. Los Olmecas, la civilización del Valle del Indo y los Anasazi, cada una con su propia historia y ubicación geográfica única, se enfrentaron a destinos misteriosos. ¿Qué causó el abrupto colapso de los Olmecas alrededor del 400 a.C.? ¿Por qué la civilización del Valle del Indo abandonó sus ciudades planificadas alrededor del 1900 a.C.? ¿Y cuál fue el destino final de los Anasazi en el suroeste de Estados Unidos en el siglo XIII? A través del análisis de teorías, evidencia arqueológica y testimonios de expertos, intentamos desentrañar los misterios detrás de estas antiguas civilizaciones. La fascinación y el misterio que rodea estas desapariciones son palpables. A pesar de los avances en la investigación arqueológica y científica, los enigmas que rodean el colapso de estas civilizaciones antiguas persisten, alimentando la curiosidad y la especulación. ¿Qué fuerzas desconocidas llevaron al fin de estos pueblos prósperos y avanzados? ¿Cuáles fueron las causas exactas detrás de su desaparición repentina? Estas incógnitas nos invitan a explorar más profundamente la historia y a cuestionar nuestra comprensión del pasado, recordándonos que, incluso en la era moderna, hay secretos ocultos en las sombras del tiempo. Para respaldar las teorías y hechos presentados en este video, hemos utilizado una variedad de fuentes confiables y estudios académicos. Entre ellas se incluyen investigaciones arqueológicas realizadas por expertos en las civilizaciones mencionadas, así como estudios geológicos y climáticos sobre eventos naturales relevantes, como la erupción volcánica de Tera. Además, nos hemos basado en testimonios de historiadores antiguos, y en interpretaciones de especialistas modernos en diversas disciplinas, como arqueología, antropología y climatología. Al citar estas fuentes, buscamos proporcionar una visión completa y fundamentada de los misterios que rodean las desapariciones de estas antiguas civilizaciones. Si deseas explorar más a fondo, ahora es tu turno de participar. ¿Qué teorías tienes sobre el misterioso fin de estas antiguas civilizaciones? ¿Crees que hubo causas naturales, conflictos internos, o tal vez incluso intervención divina? Nos encantaría escuchar tus ideas y perspectivas en los comentarios. Comparte tus pensamientos y contribuye a esta fascinante discusión sobre el pasado. Tu aporte puede ayudarnos a arrojar luz sobre estos enigmas históricos y a comprender mejor nuestro legado antiguo. Esperamos ansiosos tus teorías.